Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Bienvenidos de nuevo, espero que estén preparados para la tertulia. Aquí en el plató ya lo estamos para recoger pues aquellos argumentos que nos ha dejado en la primera parte de la entrevista Enrique Hernández, el presidente de Jóvenes Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria, para abordar la temática de hoy, que está relacionada a la economía sumergida en el comercio. Pasamos, si les parece, a saludar a la mesa, que hoy está compuesta por Mari Carmen Semenuk, vicepresidenta de la Asociación Casa del Migrante en Canarias y también docente. Bienvenida, Mari Carmen. Bienvenida, bien hallada, y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Tenemos también a Carlos Bettencourt González, abogado. Ya también ha estado con nosotros en algún otro espacio. Muchas gracias por venir, Carlos. A ustedes, buenas tardes. También tenemos por aquí a Tenesor Herrera Hernández, informático e instalador de sistemas de seguridad en hostelería, comercio y transporte. Así que esa denominación te trae de nuevo aquí. Bienvenido, Tenesor. Muchas gracias, buenas tardes. Y se incorpora Fran Costa Morales, empresario. Bienvenido. Muchas gracias. Fran, bueno, yo no sé si viendo que en este tema pues hay muchos implicados, ¿hay alguien en particular a quien le apetece abrir esta mesa de tertulia? Porque, claro, hablamos de comercio, pero sigue siendo un tema bastante amplio, y más si lo relacionamos con economía sumergida. No sé si dentro de este mismo sector hay algunas actividades más propensas a que se puedan dar este tipo de prácticas. Bueno, pues ya que me miran, aprovecho que a lo mejor no lo sabían ustedes, pero también soy el presidente de la Asociación de Empresarios de Zona Triana, con lo que de comercio un pelín sé, pero sobre todo porque he aprendido de ellos. Y nosotros en la zona comercial abierta de Triana tenemos que batallar relativamente poco con el comercio del top manta, aunque de vez en cuando sí tenemos que intentar por lo menos combatir la competencia desleal que suponen quienes montan sus puestitos para algunas fechas determinadas, como pueden ser las Navidades, o que directamente con licencia desarrollan una actividad para la que no consideran las consecuencias. Por ejemplo, amenizan una actividad comercial con mucha música, y luego al final uno empieza a escarbar un poquito y resulta que el local no tenía ni siquiera licencia de apertura, con lo que se estaba realizando una explotación en negro. Son diferentes problemáticas, y para no aburrir, que quiero escuchar al resto de compañeros y la compañera, lo que sí puedo decir es que existe a veces una verdadera falta de sostén por parte de las administraciones para luchar contra ello. A veces es por motivos políticos, como ocurre en Madrid y en Barcelona, donde no se ha, eso se explica porque las competencias para la lucha de la venta de objetos de manera ilícita las tienen sobre todo los ayuntamientos. Entonces hay una voluntad política porque quienes se dedican a ello muchas veces lo hacen como único medio de subsistencia. Pero en Las Palmas, en Telde, no tenemos ese problema, y la realidad es que aunque existen pocos recursos institucionales, afortunadamente creo que no es tan acuciante el problema como en otras partes de España. No sé si alguno más pertenece a algún tipo de asociación o colectivo, y ¿sería participar en estos ambientes también una solución para tratar de mantener controlado a esas prácticas que por el contrario nos comentaba Carlos? Evidentemente coincido con él en ese sentido, es decir, tenemos un problema, casi siempre este problema viene relacionado por la administración o por la falta de un control sobre las actividades que el compañero comenta. Es que al final, si no se persigue, si se abre la mano, si se permiten fiestas determinadas, ese tipo de prácticas, se va a permitir este año, el año pasado, el que viene y el que viene. Porque si no se persigue,
o hacemos la vista gorda porque mira, fiestas determinadas, pero estamos generando el mismo problema. Sigue habiendo una economía sumergida. Es cierto que hay gente que a lo mejor depende única y exclusivamente de la ganancia de esa fecha determinada cuando pueda hacer esto, pero nos encontramos con lo mismo, es decir, sigue habiendo una falta de control por parte de la administración, a lo mejor de incluso facilitar que se puedan legalizar, que se pueda hacer todo correctamente, pero bueno, siempre supone una competencia totalmente desleal contra el que está luchando día a día en el comercio. Para esos corners que aparecen, como bien planteaba Carlos, de manera puntual, pues bien porque sean navidades o un momento concreto, ¿podría ser más sencillo o es más habitual poder realizar estas prácticas donde están quizás menos controlados que si tú tienes tu establecimiento fijo y si alguien te va a buscar, te va a encontrar siempre en el mismo sitio? Por supuesto. Si tienes un establecimiento fijo, vas a estar muchísimo más controlado que si eres itinerante, porque solo vas a estar ese día. Entonces ese día, si tienes que tener una inspección de trabajo, una inspección laboral, es muy difícil que haya un inspector que vaya ese día, ese día concreto que tú estás puesto. Sin embargo, si estás expuesto, si tienes tu establecimiento, si estás pagando todos tus impuestos, estás muchísimo más expuesto. Eso es así, se sabe que es así. Y frente a esta realidad, luego después, al que le toca la otra cara, que sí es estar siempre ahí, ¿le termina perjudicando? Claro, sin lugar a dudas. Evidentemente, el que está siempre ahí, que está sujeto, que cumple la ley, también va a estar sujeto a una serie de, evidentemente, habrá un control más preciso. El comercio siempre va a estar ahí, ya sea hablamos de comercio, hostelería, lo que sea, siempre va a estar ahí. Lo que ha dicho el compañero, no es un puesto itinerante, no es un puesto que está 3 días y después desaparece porque la persona que lo hace ni siquiera es su actividad principal. Entonces volvemos a lo mismo, es decir, el inspector, la administración. Un puesto que está una semana, bueno, pues esa semana está expuesto, pero un comercio que está toda la vida, que está siempre, está siempre. Bueno, no sé si Mari Carmen quería aportar algo más. Yo, escuchando a los compañeros, a mí me gustaría, en todo caso, abordar el tema desde otro prisma, porque creo que, como bien decías al inicio, es un tema muy amplio que tiene muchas aristas, en realidad, ¿no? Y más cuando hablamos en concreto en el sector de lo que es el pequeño comercio, principalmente. Mi punto de vista, no estando en total desacuerdo con los compañeros, ni mucho menos, pero creo que también esto tiene un aspecto social. Si estamos abordando el comercio desde el punto de vista de la economía sumergida, hemos de preguntar un poco por qué. ¿Por qué tanta economía sumergida, incluso desde hace tiempo, y con una fuerte presencia, aunque aquí el compañero comentaba que en Triana a lo mejor está más vigilado, por decirlo de alguna forma, pero en términos generales, en todo caso, el poder hacer una trampa, por llamarlo de alguna manera, o solapar por aquí, mejor recibo en mano el importe de cualquier servicio que haga, al final no conduce a nada más que a una economía suicida, porque ¿por qué aportamos y para qué aportamos? Eso también es otra pregunta importante. Y en todo caso, tiene, además de tener un aspecto social, tiene un aspecto educativo. Y por supuesto que la administración también ha de aportar recursos, pero creo que parte de la solución en la respuesta de por qué se da esta economía sumergida, creo que tiene que ver porque al final las administraciones, los responsables que están ante las administraciones que tienen determinadas competencias a la hora de gobernar,
son poco imaginativos y no generan más producción y diversificación, sino que vamos a ir por el camino recto. Vamos a tirar de impuestos, vamos a aumentar impuestos, para intentar recaudar. Pero no existe una diversidad de economía, de otro tipo de economía que no sea el monocultivo como tenemos en el caso de Canarias. Y bien, luego tampoco hay facilidades, ese es el otro tema. No hay facilidades fiscales, económicas para el emprendedor, para el autónomo, para el pequeño empresario, que no tenga la necesidad de tener que estar escondiendo lo que hace para poder, en fin, llegar a fin de mes, porque de alguna manera esto es un tema que se abordaba también con Enrique al principio del programa, y si lo enfocamos más hacia estos emprendedores y autónomos, se planteaba, y es como, bueno, a lo mejor inicialmente muchos se ven que durante un tiempo X pues empiezan a hacer su actividad sin estar demasiado regularizados hasta que pueden oficialmente hacerlo. Esto también ha ocurrido en otros temas, y no sé si al final ya se ha convertido en una excusa o si es la realidad, que muchas veces se emprende sin contar con esos recursos. Es una realidad. Hay veces, pero es que claro, hay que distinguir entre comercios, por ejemplo, autónomos, independientes, que es muy amplio, como dijo ella. Entonces es muy complicado diferenciar entre unos y otros. Pero por ejemplo, en el caso de un autónomo que está empezando, muchas veces es que no puede pagar la cuota de autónomo. Son entre 250 y 300, ¿no? Si no recuerdo mal. Sin embargo, hay países, no sé, me viene a la memoria Inglaterra, que creo que está en torno a 80 euros. Entonces, ¿tú puedes emprender en Inglaterra? Sí. ¿Puedes emprender en España? Pues lo llevas. No se pueden decir tacos. Es más complicado, ¿vale? Entonces es más difícil. Entonces, claro, es lo que ahí muchas veces el autónomo no le queda más remedio que sobrevivir. Que, como dice el compañero, al final el autónomo, bueno, hablamos evidentemente porque es el sector, desde el minuto 1 está pagando, independientemente de que tenga o no beneficios. De su ingreso. O sea, ganes 10.000 o ganes 1.000, tienes que vas pagar. a pagar, es decir, tú puedes facturar este mes 10.000, pagas el autónomo contentísimo, pero puedes facturar 0 y vas a pagar el autónomo igualmente. Es cierto que evidentemente habrá casos de todos, pero la puesta en marcha siempre es muy complicado en ese sentido, evidentemente. Sí, el autónomo debería ser por tramo, pero es complicado que la administración haga eso, porque la administración, entre otras cosas, ha crecido tanto y es tan grande, estamos en récord en Canarias, ¿vale?, de número de funcionarios, que tiene que tributar sí o sí, te guste o no. Entonces, tienen que cogerlo de algún lado. Entonces no pueden parar. Ahí, Fran, yo creo que ahí le has dado, dependiendo de la unidad a la que uno pueda ir, uno va a un hospital, hay pocos médicos y pocas enfermeras. Correcto. Pero si uno está de paciente y está esperando, hablo de primera persona, se lo ve en las esquinas tomando café y muerto de la risa. No siempre, no todo. A lo que voy, el estrés laboral que cada uno de nosotros tenemos en nuestras empresas, ni de coña estás tú, pero ni de broma. No. Me voy a dar un ratito, voy a tomar los bocadillos. A ver, son derechos sociales, se han logrado, que vivimos en una sociedad donde no estamos bajo el tic-tac del reloj capitalista, pero la realidad es que hay una administración sobredimensionada que a lo único que espera es al final de mes cobrar. Y le da igual cómo. Aquí el sueño de los, si es formadora, si tiene experiencia con jóvenes, el sueño de cada joven, no de cada, pero de la inmensa mayoría, es ser funcionario. Una posición. Aquí estamos en una posición para no tener que trabajar. Bueno, ¿quiero decir con esto que los funcionarios no trabajan? No. Lo que trabajan es sin estrés, porque saben que sus puestos son inamovibles. Y como sabes que en definitiva tu puesto es inamovible, salvo que robes o que la montes muy gorda, entonces pues te relajas. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes tuvieran que coger una biblioteca y ordenarla, ¿a quién pondrían a ordenarla? ¿A un despacho de abogados o a una unidad
de cualquier juzgado o de cualquier ayuntamiento? ¿Quién se lo ordena antes? Piénsenlo, ¿a quién pondría? Todo el mundo diría pues al despacho de abogado, o administración de finca, o contabilidad, o un departamento de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque valoran el tiempo que requieren en los recursos que disponen. Y la administración pública le da igual. O sea, págame. Si no tienes, pues te endeudas. Y el problema que tenemos es que hasta que o bien cambiemos la mentalidad de los españoles y también la de los canarios y los pongamos a emprender, o cambiamos la mentalidad del sector público y el sector público empiece a rendir parecido que el sector privado, nos vamos a ver siempre soportando el sector privado de una manera desbocada del sector público. En cierta manera, entonces, nos encontramos en un mensaje contradictorio donde, por un lado, se alienta a que se emprenda, a que busquemos esa independencia, pero la realidad es que muchas veces no nos vemos apoyados por un sistema que favorezca. No, es que no, como empresario nunca tienes la sensación de ser apoyado. Como empresario la sensación siempre que es de estar solo. Y aparte de estar solo, de tener siempre zancadillas tras zancadillas tras zancadillas. Nunca tienes la sensación de que se te apoye. Eso, olvídatelo. Esa zancadilla puede probabilizar entonces que al no tener cotejados tus ingresos, pues que en un momento dado, si se plantea esa pregunta de con o sin factura, con o sin... Claro. Bueno. Sí, porque si al final estamos hablando, es lo que es un poco retomando lo mismo, es decir, no tenemos facilidades para arrancar. Todo, como dice el compañero, son baches, son obstáculos. Al final llega el momento en que, no todos los casos, pero pasa, con factura, sin factura. Con facturas tanto, sin factura es más barato. Evidentemente todo se retroalimenta, porque evidentemente ese dinero que en teoría estamos recuperando de impuestos, pues va a servicios públicos, pero es también lo que ha comentado el otro compañero, es decir, sí, pero después esos servicios públicos se están gestionando, están funcionando. Porque ¿de qué me sirve a mí matarme a sacar impuestos, a pagar impuestos, si después la contraprestación que debería de tener no existe, o es insuficiente, o muchísimas cosas que lo vemos día a día? Y después yo creo que la economía sumergida, en parte, un porcentaje pequeño de la economía, es interesante que exista. Porque esa pequeña economía sumergida que la gente está con dinero consumiendo, se revierte luego, pues, por ejemplo, en sector servicios. Sin embargo, si ese dinero está totalmente controlado por un sistema bancario o por el Estado, no tiene fondo de maniobra. Entonces, un poco de economía sumergida puede ser interesante. Un poco. A mí me gustaría también complementar a lo que estoy escuchando y es en relación a la economía sumergida, que es un poco el tema central. Decíamos un poco por qué. Bueno, también hay otro motivo. Actualmente podemos decir con total rotundidad que hay un porcentaje enorme de demanda y cada vez se está reduciendo mucho lo que son las ofertas de trabajo. Entonces, en ese gran desfasaje que hay entre la demanda, la cantidad de demanda y la cantidad de oferta, luego alrededor de eso también se van sumando y añadiendo otros obstáculos, otros tabúes, como son pues las distintas discriminaciones que podemos sufrir en la propia sociedad y en el mercado laboral en concreto. Entonces, digamos que es un tema complejo, es un tema muy amplio, pero es un tema que refleja un problema transversal que abarca a muchas administraciones, abarca a toda la sociedad y abarca a todos los colectivos de la sociedad, en definitiva, ¿no? Todos los colectivos que obviamente necesitan trabajar. Unos porque no tienen experiencia, unos porque tienen poca cualificación, otros porque ya tienen una determinada edad, unos porque son mujeres, otros por otra cosa, pero al final vamos sumando zancadillas una tras otra. Y estamos volviendo a un mercado paralizado,
inhibido, en donde hay poca imaginación para todo lo que tiene que ver con diversificar lo que es la economía. Yo creo que en el caso de Canarias tiene tantos recursos para salir adelante que no le hace falta vivir exclusivamente del turismo, como en este caso. Y luego una serie de digamos de sectores o de comercios que giran un poco en torno al turismo. ¿Y por qué? Porque no fortaleces la economía de una región con una economía basada en el servicio, porque es una economía volátil, muy dependiente del exterior. Es otro grave problema del que tenemos. Yo, por ejemplo, planteo hacer un estudio de lo que es Canarias, por ejemplo, a nivel de los comercios, pero en qué sectores, no sé, los puertos, todo lo que puede desarrollar los puertos en Canarias. Tienen una magnífica situación geoestratégica. Luego también la propia climatología y luego un montón de factores más que pueden influir. Entonces, ¿cuántos puertos tenemos? 7, 8. Bueno, analicemos una especie de DAFO, como se suele decir. Es una falta un poco de estrategia lo que sí, está queriendo plantear. A ver, ¿para qué es bueno cada puerto? De los 7 o 8 que tenemos. Y a partir de ahí desarrollar planes, proyectos de economía que sirva para ampliar el sistema económico canario y también tengamos más puestos de trabajo distintos además, una ¿no? de las opciones que ha ampliado el comercio es el tema de la digitalización, es decir, ya no es necesario moverse a la calle ni ir a ningún sitio para comprar. Es una acción que ya poco a poco se va normalizando y va entrando en nuestras vidas. No sé si esa digitalización a día de hoy es mejor para controlar, ya que muchos son pagos con tarjetas, o al final siguen habiendo lagunas que no están reguladas y que también por otro lado pues, puedan permitir que siga habiendo fuga de dinero. Evidentemente, cuando entramos ya en la era digital, todos estamos interconectados. Es cierto que hay, por un lado, sí va a haber un control dentro de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque esos son pagos que se hacen al final de una forma digital, ya sea con tarjeta, como quieras, con una pasarela de pago, con lo que tú quieras. Claro que en ese caso sí hay un mayor control. El problema ¿cuál es? Es que realmente cualquiera puede montar ese tipo de negocio sin tener una sede física, sin estar en ningún lado, como quien dice. Es decir, hoy en día cualquiera puede montar una tienda online. Vale, en teoría esa tienda pues tendrá que tener una sede física detrás, pero yo puedo vender mi producto como stock global donde yo quiera y ni pago impuestos en el país donde vendo, ni pago nada. Entonces es cierto que si hablamos de un comercio que detrás tenga su página web, sabemos que esta página web corresponde a este comercio, no hay problema, pero cuando yo voy directamente a ese comercio, yo estoy pagando, yo estoy pagando en A, por decirlo así, es decir, mi dinero se controla, pero da igual, porque quien está detrás no sabemos quién es, dónde está físicamente. Entonces es un poco, sí, todo hacia la era digital se controla más, entre comillas, porque nunca sabemos dónde es una sede física de una empresa. Tú puedes comprar online todo lo que quieras y te piensas que es una empresa que está aquí en Canarias o que está en Península y resulta que está en China. Igualmente tú estás pagando ahí. Hay un control hasta cierto punto. Tú pagas, pero realmente no sabes lo que hay detrás. Y esas situaciones, mientras todo funcione, no pasará nada, pero claro, cuando se dan inconvenientes, a reclamar, ¿a el dónde problema es, vamos? Precisamente, es decir, cuando no hay nadie detrás o detrás hay un teléfono, hay un correo electrónico, pues ¿qué hacemos? El problema viene precisamente por ahí, hay un mayor control en ciertos aspectos, pero es cierto que por otro lado existe una deslocalización total de ese tipo de comercios y muchas tributan fuera. Evidentemente. No se queda aquí. Y aparte tienen como principal aliado a las tarjetas de crédito. Pues yo no sé si ustedes saben que para todas las tarjetas de crédito, todos los proveedores de servicios de pago y financieros, evidentemente,
cuando un consumidor le da una orden de retrotraer o devolver al banco o al proveedor, ellos van a pensar, vamos a ver, tranquilo, esto es un consumidor que tengo 20.000 operaciones mensuales. ¿De qué lado me interesa estar? ¿De qué lado me interesa estar? Porque con este hago negocio y con el otro, está hablando de una roscachapa que pidió en AliExpress que cuesta 21 euros. Claro. Entonces, que le viene un producto que no era, estafa. Bueno, yo podría, haciendo uso de las facultades que tengo, retrotraer la operación y hacer que el cliente devolviera, me trae el justificante de haber devuelto el producto y le devuelvo el dinero porque es una evidente estafa. Pero ¿qué ocurre? Que es que yo con este vendedor de roscachapas tengo 40.000 operaciones y no me interesa que se me enfade, con lo que el eslabón más débil acaba siendo el consumidor. Y por mucha legislación europea, por mucho derecho del consumidor que tengamos, lamentablemente, como dijo aquí el compañero informático, la inseguridad de no poder de manera tangible acceder al comercio, ni poder actuar legalmente, ni poder reclamar una hoja de reclamaciones, nos deja bastante vendidos. Me gustó mucho ese comentario. Entonces estamos hablando un poco dentro de todo lo que ha ido saliendo, de que puede ser quizás un poco utópico hablar de que la economía sumergida como tal, al margen de ese mínimo porcentaje que planteaba Fran, pues va a desaparecer, no solamente del tema que nos ocupa hoy del comercio, sino de mucho de lo que hemos ido abordando a lo largo de estos programas, porque tiene mucha letra pequeña, por llamarlo de alguna manera. Claro, son este tipo de dinámicas en la que nos movemos. Simplemente el hecho de que se hayas planteado todos estos debates ya demuestran que estamos en una dinámica que es algo que sí, que puede desaparecer, pero tendría que haber un cambio de mentalidad en todos los niveles, es decir, el consumidor, el empresario, la administración pública. La idea sería ir siempre hacia que todo sea que no haya una economía sumergida y que desaparezca, claro, pero tenemos los medios para que eso ocurra. El problema está ahí, es decir, no es algo que está de la noche al día, no es algo que se puede hacer así. Lo que pasa es que ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que desaparezca la economía sumergida? Hombre, si desaparece al 100% con un apoyo de la hostelería, de la administración, a todos. No estamos hablando, cuidado, no estamos hablando de lo que tú comentaste antes, de que no, como el autónomo de repente paga la cuota de autónomo, somos autónomos, la pagamos y no llegas o si llegas. No, vamos a poner que no llegue. Vale. Que desaparezca esto y tú cotices en función de lo que ganes, que tengas un apoyo de las administraciones. ¿Qué es lo que te impide a ti entonces, si tú tienes un apoyo, tienes una base y sabes que vas a llegar a fin de mes? ¿Qué te impide a ti? Pero... ¿Qué te limita? Hablamos en un futurible, evidentemente no hoy. ¿Tú conoces lo que es la voracidad ilimitada de las administraciones públicas? ¿Se acuerdan ustedes? Tú que has sido, a Fran lo conozco de luchar mucho como empresario y demás, de una empresa grande. ¿Te sabes lo que era no tener HIC? Yo me acuerdo lo que era no tener HIC, me acuerdo poco. Me acuerdo lo que era el 1,5, y luego era el 3, luego el 5 y era el 7. Claro. ¿Y ustedes creen que no se recauda más por HIC? Sí, claro. Muchísimo más. ¿Y qué hay más? Necesidades. Claro. ¿Cuándo van a acabar las necesidades? La pregunta es, y a lo mejor usted que conoce colectivos de inmigrantes que se ven, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabe cuántas historias de éxito hay de inmigrantes europeos y latinoamericanos que han montado su negocio de reforma y que tienen muchísimo éxito? Muchísimas. Que son autónomos. Sí. Ahora, ¿usted sabe cuántos canarios nacidos aquí hay que no han dado un palo al agua en su vida y que viven de la paguita? Se lo digo yo, 250.000 euros, 250.000 en Canarias. ¿Vale? Que es el paro estructural que tenemos. Entonces, si recaudamos más, ¿ustedes creen que esta gente va a trabajar más? ¿O le vamos a dar más ayuda? Y si damos más ayuda, ¿quién es el directo beneficiado de dar más ayuda? La sociedad. No. El directo beneficiado es el político que da las ayudas, que va a salir elegido. Y eso es así. ¿O me van a decir ustedes que no hay una relación directa y causal entre las ayudas que se dan y el apoyo que tiene un político? Claro, vamos a ver, estamos hablando de que esto es algo estructural. Está claro que esto no es algo que se pueda solucionar ni de aquí a un año, ni a 2, ni a 10. A lo mejor hace falta 2 generaciones, 3 generaciones, y aún así habría que verlo. Pero también hay un problema educacional. Hombre, por supuesto. Yo creo que la educación
lleva a un cambio de mentalidad, a un cambio de actitud en todos los estratos de la sociedad, incluidos los propios políticos. Yo soy una convencida de que hay que cambiar el paradigma de dar el pescado y de quitar ese paradigma de dar el pescado y dar la caña de pescar. Y creo que es una sociedad que tiene amplias posibilidades de reforzarse como colectivo, como sociedad y con un modelo productivo más distributivo, ¿verdad? Bueno, pues con este mensaje de concienciación y de educación nos despedimos por hoy, dándoles las gracias a los cuatro por intervenir y a ustedes también por estar desde casa. Hasta luego.